Señoras, señores, vuelvo a hablar de Almafuerte. Digo, vuelvo a hablar porque en la Universidad de Texas, en Austin, y en cenáculos literarios de Madrid, de Ginebra, de Londres, he hablado de Almafuerte y he recordado versos suyos. Querría empezar por un recuerdo personal, un recuerdo que cuenta algo más de medio siglo. Fue antes de 1910, antes de nuestro primer centenario. Mi familia vivía a la sazón en un barrio extremo de Buenos Aires y venía a comer a nuestra casa todos los domingos un muchacho de rasgos afilados, de ojos singularmente vivos, generalmente enlutado, y yo sabía que este muchacho era poeta, pero sus versos, destinados a cantar las cosas cotidianas del barrio, no me interesaban entonces. Sin embargo, un domingo que hubiera podido ser como los otros, ocurrió algo excepcional. Este muchacho recitó de memoria, no porque lo hubiera aprendido, sino porque el amor de sus versos le había hecho que se hospedaran en su memoria, recitó un largo poema que se llamaba El Misionero. Ahora bien, yo no comprendí ese poema entonces, no estoy seguro de haberlo comprendido enteramente después, pero ¿qué importa la comprensión intelectual tratándose del verso? Lo que sí puedo asegurar es que aquella noche me fue revelada la poesía por ese poema de Almafuerte, repetido por Evaristo Carriego. Yo, hasta entonces, el idioma había sido para mí, un medio de comunicación, un instrumento, una especie de álgebra de las cosas, y luego, al oír, al sentir esos versos, al dejarme llevar por ellos, sentí que el lenguaje, más allá de su valor de instrumento, podía ser una música y una pasión. Y aquella noche yo oí por primera vez versos que no he olvidado desde entonces. Por ejemplo, yo repudié las glorias mundanales por el arduo desierto solitario, para sembrar también abecedario, donde mismo se siembran los trigales. Y luego, yo tuve mi covacha siempre abierta para cualquier afán, falaz o cierto, y tan amplio, tan noble y tan abierto, mi hermoso corazón como mi puerta. Y luego, yo repudié al feliz, al potentado, al honesto, al armónico y al fuerte, porque pensé que les tocó la suerte como cualquier taur afortunado. Luego me quebré, me rompí como una clara, bruñida copa de cristal sonante, pero me quedó inspiración bastante para incendiar al sol si se apagara. Esos versos me revelaron la poesía de Almafuerte y la poesía. Desde entonces han pasado muchos años, mis juicios literarios han variado considerablemente, he pasado de la admiración de Almafuerte, a veces al olvido, otras veces a la condenación, pero siempre la voz de Almafuerte, la entonación de Almafuerte, ha ejercido una fascinación peculiar sobre mí. Y además, todos los versos que yo aprendí después a gustar, versos de diversas lenguas y de diversos siglos, todos ellos fueron como una especie de
reverberación de esos primeros versos en que la poesía me fue revelada. De modo que aunque llegara un día, que no llegará, en que yo me cansara de Almafuerte, sin embargo, no podré olvidar que la poesía, ese ámbito misterioso de la poesía, me fue abierto por la voz de Almafuerte. Y ahora veamos algo del destino de Almafuerte, del destino que está detrás de esa voz y que ahora está cifrado en esa voz. A Almafuerte le correspondió, digamos, la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas de nuestro siglo XX. Le correspondió una vida pobre, le correspondieron pequeñas ciudades del oeste y del sur de la provincia de Buenos Aires, le correspondieron la pampa, la soledad y también, él no lo ha negado, a veces la desesperación y la angustia. Sabemos que Almafuerte padeció una neurosis, no nos interesa entrar en los detalles de esa neurosis, casi podríamos recordar una intuición genial de Schopenhauer. Schopenhauer dijo que en la vida todo es deliberado. Es decir, si olvidamos algo es porque queremos olvidarlo. Luego, una enfermedad sería también algo elegido por nosotros. Y ahora podríamos pensar que esa misma neurosis de Almafuerte, de la misma soledad de Almafuerte, fue un medio elegido por él para llegar a la eternidad de su poesía. Es decir, todo lo que le pasa, si todo lo que le pasa a un hombre es voluntario, como opinaba Schopenhauer, y si Almafuerte logró una obra perdurable, los medios para llegar a esa obra habrían sido su propio infortunio también, de modo que no tenemos por qué lamentarlo ahora. El hecho es que la obra de Almafuerte es una obra cargada de destino, y esa es la diferencia fundamental entre la obra de Almafuerte y otras obras de poetas argentinos. Bueno, a Almafuerte le tocó el siglo XIX, le tocaron los principios del siglo XX, y por aquellos años, sobre todo donde estaba Almafuerte, no había otra alternativa posible que la religión cristiana en su forma de, digamos, el catolicismo, o si no, el ateísmo. Ahora bien, Almafuerte, por diversas razones, quizá porque el pensamiento de su época se lo prohibía, o lo que él pudo alcanzar del pensamiento de su época, no pudo profesar la fe cristiana, de suerte que tuvo que optar, que tuvo que elegir el ateísmo. Ahora, ¿cuál era el mundo de la ciencia en aquella época? ¿Cuál era el mundo intelectual posible para un hombre que no fuera cristiano? Era, digamos, el mundo del materialismo, el mundo, digamos, de Spencer, por ejemplo, que fue uno de sus expositores más elocuentes y más lúcidos también. Ahora, este mundo podría compararse al que fue poetizado por el poeta latino Lucrecio en su De Rerum Natura, es decir, un universo ciego, un universo hecho de millares y millares de átomos, y luego, por obra del azar, esos átomos, en el curso de siglos y siglos, habrían formado
un mundo. Y luego ese mundo habría seguido funcionando, digo deliberadamente funcionando, porque esta visión del mundo es una visión mecánica. De modo que tendríamos un mundo sin propósito. Los átomos habrían formado minerales, luego plantas, luego animales, luego hombres. Al hombre le habría sido dado ver el universo que no habían visto las especies anteriores, y todo esto sin finalidad, todo esto sin ningún propósito, como una especie de regalo del azar, salvo que la palabra regalo implica un don, y no sabemos si la vida concebida así es un don. De modo que Almafuerte habría sido llevado a creer en este mundo azaroso y ciego, sin propósito. Y sin embargo, Almafuerte era un místico. Y un místico, digamos, el más trágico de los místicos, porque tuvo que ser un místico sin Dios. Hay unos versos atribuidos a Santa Teresa que dicen: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Pues bien, esta idea se encuentra en diversos místicos de distintas edades. Hay una tradición, creo que de origen francés, pero yo lo encontré en las páginas del poeta romántico inglés Coleridge, que dice que un obispo, creo que de Chartres, se encontró una vez con una alta mujer de aspecto fantástico, y esa mujer tenía una antorcha y un cántaro de agua. El obispo le preguntó quién era, y la mujer le dijo que llevaba el cántaro para apagar el fuego del infierno y la antorcha para incendiar el agua del paraíso, porque Dios no quería ser amado ni por la esperanza ni por el temor. Y asombrosamente encontré la misma frase o el mismo sentimiento, lo encontré en una pieza de Bernard Shaw, en Major Bárbara. En Major Bárbara, la heroína, que no cree tampoco en paraísos o en infiernos ultraterrenos, dice que ella va a seguir el camino del bien, de lo que ella cree el bien, y agrega: he dejado atrás el soborno del cielo. Y esto estaría exactamente de acuerdo con Almafuerte, porque Almafuerte fue, nos dicen sus biógrafos, nos dice la memoria de sus contemporáneos, fue, a pesar de su iracundia, fue un hombre santo, y lo fue con más mérito que otros, porque ciertamente no temía ningún castigo y no esperaba ninguna recompensa. En cuanto a la felicidad, Almafuerte se creyó desde el principio, esto podemos verlo en las décimas tituladas en el abismo, se creyó excluido de la felicidad. Hay unos versos terribles que dicen: yo soy un palmar plantado sobre cal y pedregullo, la floración del orgullo sublimado. Soy un esporo lanzado tras la procesión astral, vil chorlo del pajonal que al par del águila vuela, sombra de sombra que anhela ser una sombra inmortal. Y luego se compara con el demonio y dice: sobre mi testa gravita la maldición del laurel. Es decir, Almafuerte, para consolarse de su desventura, se había acogido a la idea que encontramos en Verlaine y en Baudelaire, del poète maudit, la idea de que ser poeta es una suerte de maldición. El poeta no puede ni debe desear las felicidades comunes de los hombres, él tiene otra tarea. Por eso Almafuerte dice: sobre mi testa gravita
la maldición del laurel. Y luego aquellos versos: yo repudié las glorias mundanales por el arduo desierto solitario, para sembrar también abecedario, donde mismo se siembran los trigales. Aquí un retórico podría censurar la torpeza del último verso, donde mismo se siembran, pero Almafuerte le diría, entiendo que con toda razón, que el verso tiene tal ímpetu que puede sobrellevar esta frase un poco desdichada. En general ocurre con Almafuerte lo que ocurre con Walt Whitman también. Hay una fuerza tal en la página que las líneas no importan. Las líneas pueden ser excelentes, pero no es necesario que lo sean. Hay como un soplo que las lleva, y ese soplo es naturalmente el espíritu, lo que los antiguos llamaban la musa, que viene a ser lo mismo. En cambio, hay poetas que tienen que vigilar cada línea. No les queda otra posibilidad que la perfección relativa. Pero poetas como los profetas bíblicos, o Whitman, o Almafuerte, pueden prescindir de la línea. El verso lleva un gran ímpetu. Bueno, tenemos pues a Almafuerte ejerciendo la educación en pueblos de la provincia de Buenos Aires, sacrificándose casi con una especie así de alegría feroz. Almafuerte, como hemos visto, no creía en la felicidad. Él mismo dice en las evangélicas: solo pide justicia, pero será mejor que no pidas nada. Y luego hay otra sentencia en que dice que la mayor felicidad que puede anhelar el hombre es una especie así de melancolía resignada, una tristeza suave. No podemos pedir más y no debemos pedir más. Ahora, Almafuerte, creo, si no me engaño, Almafuerte leyó muy poco. Sin embargo, vemos en su obra, vemos la frecuentación de la Biblia. Y no creo que leyera mucho a sus contemporáneos. Además, dice el doctor Johnson, ha dicho que a ningún escritor le gusta deber nada a sus contemporáneos. Almafuerte era un hombre que tenía la soberbia de los pobres. Creo que Paul Brusac señaló el posible influjo de Schopenhauer en un poema de Almafuerte, y Almafuerte malhumoradamente dijo que nunca había leído Schopenhauer y que esperaba no leerlo nunca. Ahora hay menciones de Nietzsche en la obra de Almafuerte, y hay algunos reflejos de lo que podríamos llamar el dialecto nietzscheano. Por ejemplo, Almafuerte habla de los supercuerdos. Nietzsche había hablado del Übermensch, del superhombre. Pero no creo que Almafuerte lo leyera. Además, para padecer la influencia de un autor no es necesario haberlo leído. Hay influencias que están en el aire. Ahora, Almafuerte fue, como es sabido, ante todo un poeta. Pero yo he pensado, y yo he escrito alguna vez, que podría sacarse una filosofía de la obra de Almafuerte. Y esa filosofía sería a la vez una filosofía pesimista y una filosofía heroica también. La filosofía del místico sin Dios, como he dicho. La del hombre que cree que la muerte corporal será también la muerte del alma, pero que sigue obrando generosamente, sin embargo, sacrificándose. Ahora vamos a tomar un tema concreto. Dice, creo que Ortega y Gasset ha dicho que la ética es la única materia que no tolera
innovaciones. Entiendo que Ortega y Gasset se equivoca, entiendo que ha habido y que hay innovaciones en la ética, pero esas innovaciones solo pueden acometerlas o intentarlas unos pocos. Vamos a tomar un concepto y vamos a ver cómo ese concepto ha sido tratado a lo largo de la historia y cómo Almafuerte lo trata de un modo, me parece, totalmente nuevo. Empecemos, ese concepto será el concepto de la venganza y luego el polo de la venganza, que es el perdón. Quiero decir que si estudiamos uno, estudiaremos el otro. Pues bien, en las sociedades primitivas, la venganza no solo es algo lícito, sino que es un deber. Hay un antiguo texto escandinavo en el que se lee que mejor que llorar al amigo muerto es vengarlo. Todos hemos oído hablar de la vendetta, luego los feuds en los estados del sur, en Norteamérica, la idea de la venganza como un deber, o la venganza, como se ha dicho también, como una suerte de justicia salvaje y personal. Los antiguos también admitían la venganza, la idea de que Aquiles quisiera vengar la muerte de Patroclo no le es imputada como una culpa, al contrario, Aquiles cumple con su deber de griego pagano, queriendo vengar a su amigo, y luego llegamos al cristianismo. Y el cristianismo tiene que haber sido escandaloso para los paganos cuando predicó el perdón y cuando predicó aquello de amar a los enemigos. Es decir, aquí tenemos una innovación ética, una innovación predicada por gente oscura en Galilea y que finalmente llegó a modificar el mundo y, esperémoslo, lo modificará aún más. La idea del perdón contrapuesta a la idea de la venganza. Y luego llegamos, sin mayores novedades, llegamos al siglo XVIII y tenemos a un místico, tenemos a William Blake, que en Inglaterra ataca al perdón. Y lo ataca por dos razones. En primer término, cree que el perdón es una cobardía. En uno de sus proverbios infernales, Proverbs of Hell, dice William Blake: el gusano partido en dos perdona al arado. Es decir, ¿qué otra cosa puede hacer el pobre gusano sino perdonar al arado? Pero luego Blake agrega que no debemos alimentar, que no debemos guardar en nuestra alma, no debemos hospedar en nuestra alma deseos insatisfechos, porque esos deseos nos corrompen. Aquí Blake se adelanta a todas las doctrinas contemporáneas del psicoanálisis. Entonces, Blake dice que el ímpetu natural en un hombre agraviado es el de vengarse, y que el hombre debe vengarse, porque si no se venga, esa venganza no ejecutada queda en el fondo de su alma y acaba por envenenarlo. Y lo mismo piensa Blake de todos los demás apetitos. Los apetitos deben satisfacerse para no quedar reprimidos y peligrosos en el fondo de nuestra conciencia. Y ya unos 3 o 4 siglos después de la era cristiana, los gnósticos habían dicho que un hombre solo puede purificarse de los pecados que ha cometido. Es necesario haber cometido un pecado y haberse arrepentido para estar realmente libre de él. Si no, el pecado sigue acechándonos. Luego tendríamos a Nietzsche, pero lo que dice Nietzsche viene a ser una repetición desde luego inconsciente, de lo afirmado por Blake. La idea de que el perdón es una cobardía, y luego
llegamos, asombrosamente, llegamos a Almafuerte, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y ahí Almafuerte vuelve a pensar en este tema del perdón. Y Almafuerte condena el perdón. Y lo condena, asombrosamente, no por juzgarlo una cobardía, sino, y esto es totalmente nuevo, que lo sepa, esta es una innovación ética de Almafuerte, lo condena por considerarlo una soberbia. Dice Almafuerte: ni me importa difamar con mi llanto tu persona, no soy el Cristo Dios que te perdona, soy un Cristo mejor, soy el que te ama. Y luego dijo que cuando el Hijo de Dios, el inefable, perdonó desde el Gólgota al perverso, puso sobre la faz del universo la más horrible injuria imaginable. Es decir, para Almafuerte, un hombre no puede perdonar a otro, porque perdonarlo es erigirse en un tribunal. El hombre que perdona a otro ya se declara superior a él. Almafuerte cree que todos somos miserias, nadas, ignominias, y que ningún hombre puede perdonar a otro, porque ningún hombre es mejor que otro. Tenemos aquí una idea ética enteramente nueva y que se debe a Almafuerte. Ahora tomemos otro tema. Tomemos el tema del fracaso y del éxito. Ya Walt Whitman había dicho que la muerte, death and defeat are great, que la muerte y la derrota son grandes. Y Almafuerte dirá que la derrota también merece sus laureles y arcos triunfales. Y luego cualquier dolor, no sé qué que llega, siempre rebota sobre el alma futura de los mortales. Stevenson dijo que no podemos saber cuál es el fin del hombre, pero que hay una cosa segura, y es que no hemos sido destinados para el éxito. El éxito no entra en los planes divinos. Esta era la certidumbre que tenía Stevenson. Y luego yo querría recordar también una de las páginas más patéticas de los 7 pilares de la sabiduría del coronel Lawrence. Dice Lawrence que en el curso de la rebelión de los árabes contra los turcos, él tuvo que convencer a un emir árabe. Los argumentos que usaba Lawrence fueron fácilmente refutados por el emir. El emir le dijo que el ejército turco era más fuerte, le parecía imposible que unos cuantos jinetes árabes pudieran derrotar a ese ejército. Y entonces la noche iba pasando y Lawrence tenía que convencer al árabe para que éste guerreara a su lado. Entonces Lawrence buscó un argumento religioso. Lawrence le dijo que Dios es omnipotente, que si solo ocurre lo que Dios quiere, entonces cualquier felicidad, cualquier victoria será una suerte de limosna que la omnipotencia nos arroja. Le agregó que le parecía más de hombre el oponerse a esa omnipotencia, el luchar, el querer obtener algo, acaso imposible. Y el emir se dejó llevar por estos argumentos y al día siguiente guerrió junto a Lawrence y lo ayudó a alcanzar la victoria. Pues bien, Almafuerte tenía esta idea también. Y como Almafuerte se sintió desdichado desde la infancia, desde la juventud, Almafuerte pudo pensar que él le llevaba una ventaja a los otros hombres, porque los otros hombres esperan la felicidad, creen encontrarla, la pierden y luego llegan tardíamente al fracaso. Unamuno dijo memorablemente: toda vida a la postre es un fracaso. En cambio, él, Almafuerte, Pedro Bonifacio Palacios, llevaba a los demás hombres del mundo la ventaja de saber que era desdichado y que seguiría siéndolo. Él ya sabía
que su meta era el fracaso. He hablado al principio de la diferencia esencial entre Almafuerte y otros poetas argentinos. Yo diría que casi que todos los otros poetas argentinos, o casi todos. Y el argumento sería este. Entiendo que en nuestra república se produce buena literatura. Creo que una antología de poesía argentina no es necesariamente inferior a una antología de poesía de cualquier otro país, o casi de cualquier otro país. Sin embargo, si nosotros examinamos los textos de esa antología ideal argentina, no tardaremos en advertir que la mayoría de las composiciones, la inmensa mayoría o la totalidad de las composiciones incluidas, nada tienen que ver con los poetas. Son ejercicios literarios ejecutados diestramente. Por ejemplo, yo he conocido a muchos poetas que son sinceramente ateos, que no creen en la posibilidad de una supervivencia del alma, y sin embargo escriben poemas místicos. Escriben poemas místicos porque han leído poemas de Claudel o de Manley Hopkins o de fuera. Luego de Lugones. Lugones fue indudablemente un gran poeta, pero hay buena parte de la obra de Lugones que tiene muy poco o nada que ver con él. Quiero decir que Lugones se entusiasmaba con Saint-Mand o con Laforgue y producía en español versos a la manera de Laforgue o de Saint-Mand, iguales y a veces superiores a sus modelos, pero estos versos no significaban mucho para él. Estos versos eran ejercicios verbales. Ahora, yo creo que el lector siente, de algún modo, la sinceridad o la falta de sinceridad en un poeta. Hace un rato hablé de Borno Cho, quiero volver a recordarlo. Quiero recordar un dictamen suyo sobre el estilo. En cuanto a estilo, dijo Cho, un escritor tendrá el estilo que le da su convicción y nada más. Si no hay convicción en un escritor, no puede haber fuerza de estilo. Puede haber, en el mejor de los casos, un simulacro de estilo. Y esta vendría a ser la diferencia esencial entre Almafuerte y los demás poetas de la patria. Almafuerte es muchas veces un hombre de mal gusto. Podemos usar la palabra cursi sin cometer una injusticia. El mismo pensamiento de Almafuerte está como perdido en su obra. Se ve que Almafuerte no partió de ese pensamiento, sino que sus versos iban hacia ese pensamiento. Almafuerte usa neologismos, muchas veces injustificables, pero ello no importa. El lector siente la convicción de Almafuerte, la sinceridad de Almafuerte. Y en ese sentido podemos decir que Almafuerte sigue siendo el primero de nuestros poetas. Podríamos pensar en Hernández, pero la obra de Hernández no es propiamente una obra poética, es además una obra impersonal. Hernández habla, y quien realmente habla es su gaucho, Martín Fierro. Hernández no está confesado en su obra, no sentimos la voz de Hernández, casi no hay una intimidad de Hernández en su obra. Todo esto podría decirse más sencillamente diciendo que la poesía de Hernández pertenece a la épica, que es por esencia anónima, general e impersonal. Y en cambio, la poesía de Almafuerte pertenece a la lírica, es una poesía personal. Se dirá que la poesía de Almafuerte es retórica, pero la retórica de Almafuerte no es una disciplina elegida voluntariamente.
no es una destreza. Esa retórica sale de su pasión, de su tristeza, de su soledad. Y en ese sentido, Almafuerte es, creo, el primer poeta argentino. Es verdad que buena parte de su obra es deleznable, pero ahí están, me parece, el Confiteor Deo, el Misionero, y luego aquellas páginas en que se exalta la desdicha, aquellas páginas en que se insinúa que la máxima desdicha es la máxima posibilidad, la máxima intensidad de la pasión en los hombres. Almafuerte llega en sus versos a una especie de humildad, de terrible humildad. Hay un poema en el cual él dice que a él no le basta, digamos, ser bueno, que él se pregunta dónde está el mayor criminal del mundo. Dice que yo querría, dice, estar junto a él mientras él premedita su crimen y su robo. Yo querría estar junto a él como un vigía. Es decir, Almafuerte, por una suerte de humildad, querría ser, digamos, cómplice del crimen. Ahora, muchas veces Almafuerte ha sido contrapuesto al cristianismo por frases como estas que he dicho, esto de no soy el Cristo Dios que te perdona, soy un Cristo mejor, el que te ama. Pero más exacto sería decir que Almafuerte va más allá del cristianismo, es aún más cristiano que Cristo. Si rechaza el perdón, lo rechaza porque lo cree una forma de la soberbia. Ahora, imaginemos a Almafuerte en una sociedad distinta. Imaginemos, tendríamos dos posibilidades. Una sería la de un Almafuerte enteramente culto. Entonces, Almafuerte habría sido un escritor a la manera de Blake o a la manera de Nietzsche o de Schopenhauer. Y luego queda otra posibilidad que es más interesante que la primera, me parece. Imaginemos a Almafuerte no en los suburbios en que le tocó vivir, sino en una sociedad primitiva. Imaginemos a un hombre como Almafuerte en la situación del fundador del Islam, de las tribus árabes, por ejemplo. Imaginemos a Almafuerte en un desierto, en una sociedad pastoril. Y entonces Almafuerte habría sido del todo lo que ahora solo es, imperfectamente. Almafuerte habría sido un profeta. A él mismo le gustaba sentirse como profeta. Hay un autorretrato ideal de Almafuerte. Y en ese autorretrato ideal no encontramos la fealdad, la expresiva fealdad semejante a la de Sarmiento, del rostro de Almafuerte. No, encontramos un rostro de profeta bíblico, una melena y una barba huracanadas. Bueno, este quizá hubiera sido el mejor destino para Almafuerte, el haber sido un profeta, el profeta de un cristianismo que va más allá de lo predicado por Cristo y que puede prescindir de la promesa del cielo y de la amenaza del infierno. Pero no debemos quejarnos. Las circunstancias permitieron que Almafuerte escribiera, que Almafuerte dejara a nuestra memoria, y sin duda a la memoria de nuestros hijos y nietos, páginas que son imperecederas. Y querría agregar a manera de postdata una reflexión más. Y es que Almafuerte no se propuso nunca ser criollo, salvo acaso en las desventuradas milongas clásicas, que no son lo mejor de su obra.
Sin embargo, el tono de Almafuerte es siempre criollo. No importa que él acumule neologismos, que escriba, por ejemplo, el gesto imperatriz de las tonsuras. No importa nada de esto, no importa. Sentimos una voz que no puede ser sino una voz argentina, y una voz que corresponde, además, me parece, exactamente a la llanura, a la pampa, sin que Almafuerte se lo propusiera. Es decir, Almafuerte es, en cualquier línea suya, en cualquier estrofa, un gran poeta argentino. Y sin duda, lo que yo he empezado a atisbar en su obra, todo esto será ahondado por quienes lo estudien mejor que yo en el porvenir. Es decir, la obra de Almafuerte, como toda obra genial, será enriquecida por las generaciones venideras. Nuestro Almafuerte es acaso algo más rico que el Almafuerte de sus contemporáneos, y el Almafuerte de las generaciones y las reflexiones futuras puede ser, ¿por qué no?, un gran poeta infinito. La señorita Timpone va a hacer entrega de una medalla al señor Borges, instituida por el Instituto Almafuerteano. Bueno, gracias.